joven conforme al corazón de Dios. Amén. Santo, aleluya. Él aceptó él dijo sí, amén a Dios. Amén. Para traer su palabra y caminar en sus propósitos. Y damos gracias a Dios porque aquí hay una generación sana. Amén. Que se levanta sano. Yo sigo proclamando la juventud, una generación sana de Cristo. Aleluya. Señor, te damos gloria y te damos honra. Gracias por Yadiel, gracias por tu hijo amado. Señor, gracias por la palabra que has puesto en su corazón. Que seas tú hablando a nuestros corazones, ministrando, Padre amado, la vida de cada uno de tus hijos, sabiendo que tu palabra no torna atrás vacía, que cumple el propósito para el cual es enviada, que transforma nuestros corazones, que renueva nuestro pensamiento, que liberta nuestra alma de toda cautividad y que trae la sanidad a nuestro ser, a nuestro interior, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Gracias por Yadiel, gracias por la palabra que ha depositado en su corazón, que con denuedo, con valentía, con unción del Espíritu pueda traerla a la congregación y que sienta paz y sienta, Padre amado, unción doble de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Estamos viviendo en tiempos complicados, con muchas personas enfermándose, Sí, Señor. muchas catástrofes y situaciones ocurriendo a nuestro alrededor. Todavía hay mucho trabajo que hacer, hermano. Amén. Siempre hay un abrazo que dar, siempre hay un te amo que decir, siempre hay un Dios te bendiga, siempre hay una palabra que predicar. Más en estos tiempos que estamos viviendo tan acelerados, las personas salen de sus hogares sin orar, las personas salen y tienen la certeza, ¿verdad?, de que van a volver cuando realmente no sabemos. Yo siempre le digo a mi padre, papi, si yo salgo y yo no vuelvo a casa, tranquilo, que ya yo cumplí todo lo que yo quería en mi vida, conocí a mi Señor y Salvador, que va a poder Amén. casa. Amén. No hay mayor privilegio y no hay otra bendición más grande para nosotros que ser cristianos. Amén. Amén. Estar unidos a Cristo. Yes. Ese es nuestro mayor privilegio. Yes. Thank you, Es Jesus. lo mejor que nos puede pasar en la vida. Gracias a Dios. Así que para la noche de hoy, el título de la enseñanza es nuestra más grande bendición. Aleluya. La más grande bendición. ¿Cuál piensan? Y ¿verdad? Hago la pregunta para que mediten en ella a lo largo de la noche de hoy. ¿Cuál piensan, hermanos, que es su más grande bendición? Claro, piensen más allá, obviamente, de los hijos, de la familia, de la salud. Piensen un poco más allá. La salvación. Pero la salvación en sí sola realmente es nuestra más grande bendición, hermanos. Claro, nuestra salud. Podemos pensar en tantas cosas que puede ser nuestra más grande bendición. Pero como estaremos estudiando y leyendo la noche de hoy, les adelanto, hermanos, que nuestra más grande bendición es Cristo. Amén. Porque sin Cristo no hay salvación, sin Amén. Cristo no hay vida eterna, sin Cristo no hay santificación, Amén. sin Cristo no hay nada, hermanos. Amén. Así que la salvación, la vida eterna y todas las cosas que podemos imaginar, la salud, están totalmente ligadas a Cristo, Amén. que es esa fuente de la que brotan todas nuestras bendiciones en la vida. Así que yo recuerdo en el instituto hay un profesor que siempre dice que somos salvos no porque estamos al lado, al frente ni detrás de Cristo, sino porque estamos en Cristo. A mí me parece una diferencia sutil, pero realmente bien grande. Amén. Hay personas que caminan al lado, de frente, detrás de Cristo, pero todos los que estamos aquí caminamos en Cristo. Amén. Con la mayor y más grande bendición que tenemos en nuestras vidas. Y eso es sumamente hermoso, que ese Dios trino habite en nosotros. No sé, ninguna otra religión puede decir eso. Aleluya. Nadie puede decir que el Dios que le sirve y el Dios que le cree vive y habita dentro de Aleluya. Aleluya. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hermanos. No sé si ustedes pueden imaginar una bendición más grande que esa, pero yo no. El privilegio que nadie más tiene, solo nosotros podemos decir que Cristo, hermano, habita en nosotros. Amen. Thank you, Lord. Así que hoy estaremos estudiando la palabra. No la han leído en lo que va de semana, tranquilo, porque hoy la vamos a estudiar. Y
les exhorto, hermanos, que traigan sus Biblias. Traigan sus Biblias porque aquí ninguno de nosotros quiere que crean lo que decimos solamente porque lo decimos, hermano. Escudriñen las Escrituras, lean la palabra para que verifiquen y analicen que verdaderamente lo que se predica aquí está alineado y va acorde con la Escritura. Y no traigan los celulares, digo, si no tienen otra cosa, obviamente, pero traigan su Biblia. ¿Por qué? No es por ser anticuado ni por ser tradicional, no tiene nada que ver con eso. Es que si usted agarra el celular y lo levanta y llega un mensaje mientras lee la Biblia, pues lógicamente sabemos lo que va a pasar. Vamos a posiblemente mirar el mensaje, vamos a distraernos con otra cosa. Aquí venimos a estudiar la palabra del Señor y a exaltar el nombre de Cristo sobre todas las cosas. Amen. Así que ya, para no dilatar más el mensaje, vamos a predicar acerca de la carta de Pablo a los Efesios. Pueden ir buscando sus Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Me gustaría recapitular porque obviamente muchos de los que estamos aquí sabemos que la pastora trae una enseñanza acerca del libro de Efesios, la parte práctica del libro de la carta, de la epístola de Efesios. Vamos a ver más adelante cómo se divide esta carta para que podamos entender cómo leerla y cómo aplicarla a nuestra vida. Pero la pastora predicó específicamente de ese capítulo 5, si no me equivoco, 4 y 5 de Efesios, y nos enseñó a través de la palabra cómo debe vivir el creyente, cómo debemos comportarnos unos con otros, cómo debemos relacionarnos unos con otros a través de ese capítulo 5 de Efesios, y otras enseñanzas, hermanos, que se dirigen a nuestra conducta y nuestro caminar como hijos de luz, que es específicamente ese título que tiene ese capítulo 5 de Efesios, y nos estaban enseñando cómo caminar como verdaderos creyentes. Pero, como mencioné anteriormente, la epístola de Pablo a los Efesios se divide en dos grandes partes de manera general, del capítulo 1 al capítulo 3, que es parte de lo que vamos a estar considerando la noche de hoy. Podemos aprender acerca de nuestra posición, nuestra identidad y las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Y parte de la enseñanza que trajo la pastora del capítulo 4 al capítulo 6, podemos aprender acerca de cómo debe ser nuestra conducta, nuestro caminar y nuestra práctica como cristianos. Así que esta es una epístola sumamente interesante porque se divide en el fundamento y luego en la práctica. Muchos llaman esta epístola la reina de las epístolas porque divide y especifica y nos enseña muy bien, ¿verdad?, todo el fundamento de los cristianos y sobre todo cómo llevarlo a la práctica. Pero bajo este bosquejo de Efesios podemos apreciar cómo Pablo pone primero nuestra identidad en Cristo y luego se encarga de moldear nuestra conducta en los siguientes capítulos. Sumamente interesante. Ninguno de nosotros los que estamos aquí tomábamos un examen sin haber estudiado. Bueno, posiblemente sí, muchos lo hicimos. Pero no es la idea, ¿verdad? La idea es estudiar, entender el fundamento, las cosas básicas de lo que vamos a ver en el examen, y después tomamos el examen para salir bien, para llevarlo a la práctica. Pues básicamente eso es lo que vemos aquí en la carta a los Efesios. Primero vemos el fundamento en los primeros capítulos y en los próximos capítulos vemos cómo llevar esos fundamentos a la práctica. Esos fundamentos que moldean nuestra conducta, y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo. Porque muchas veces, hermanos, queremos vivir una vida cristiana, una vida como creyentes correctamente, pero lo hacemos sin entender el fundamento, sin entender lo que somos, sin entender lo que Cristo hizo con nosotros, sin entender la obra de Dios en cada uno de nosotros, en la iglesia. Y así pretendemos, intentamos caminar sin ese fundamento, sin esa enseñanza, que es la que va a moldear y a dirigir nuestra conducta. Y hermanos, la realidad es que sin profundidad en Cristo, si no estamos profundamente arraigados en Cristo y en la palabra, difícilmente podremos dar un buen fruto. Difícilmente se va a ver en nuestras acciones ese fruto del Espíritu Santo que la palabra nos exige y que nos manda. Por eso el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios profundiza en las raíces del creyente en Cristo antes de hablar del fruto que debe verse en la vida de cada cristiano. Piensen, hermano, cuán importante es que antes de nosotros poder llevar a la práctica lo que aprendemos en la palabra, ciertamente tenemos que estudiar la palabra para entender nuestra posición en Cristo. Y
Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y si tenemos buena memoria y hemos estudiado la palabra, podemos recordar que el Señor Jesús enseñó una parábola que refleja este principio de manera clara también, la parábola del sembrador en Mateo, capítulo 13, versículo 20 al 22. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 22. Jesús enseña una parábola hermosa acerca del sembrador, Aleluya. esparciendo la semilla, y la semilla cae en diferentes tipos de terreno, en diferentes tipos de tierra. Santo. Pero dice en el versículo 20 al 22, dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero concluye en el versículo 23 diciendo: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Thank you, Jesus. Así que, como aprendemos y podemos estudiar en la palabra, si no entendemos, hermanos, nuestra identidad en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros y los beneficios que tenemos en Cristo por estar unidos a Él, no podremos llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir correctamente. Y esa semilla que fue en ese último versículo sembrada, que fue esparcida en tierra fértil, eso es lo que representa a esa persona que oye el mensaje, que recibe el mensaje, que entiende el mensaje y que hace suyo ese mensaje en su corazón. No solo lo entiende, sino que lo guarda en su vida y da fruto a través de la palabra que escucha. Muy similar también cuando estamos cuidando una plantita. Ahora se ha puesto de moda cuidar plantas y tener plantas pequeñas en los hogares. Posiblemente muchos de ustedes tengan alguna. Y cuando tenemos una planta solemos ver lo que hay en el exterior, las hojas, el tallo, la flor, posiblemente el fruto de la planta. Pero sabemos que lo que verdaderamente le da vida a la planta es esa raíz que tan bien, ¿verdad?, alimentada. Yo no soy experto en plantas, obviamente, pero tenemos una idea de que esa planta tiene que estar bien alimentada, bien, una buena nutrición, digamos, Señor, para poder crecer sana, para que sus hojas no se pongan marrones, para que se mantenga verde, viva. Y lo mismo sucede en la vida del cristiano, hermano. Tenemos que entender el fundamento, tenemos que entender quién es Cristo, porque qué triste y lamentable sería para cada uno de nosotros que digamos ser cristianos, pero no entendemos la obra de Cristo y quién es Cristo en nuestra vida. Por eso es que estudiamos la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, para entender la obra de Dios en la iglesia, en cada uno de nosotros. Y cuando entendamos ese fundamento, vamos a dar fruto. Pero para no dejar de lado el mensaje de Efesios, voy a leer desde el versículo 1, por lo menos hasta el versículo 14, Efesios capítulo 1, del 1 al 14, dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Amen. a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amen. Thank you, Lord. Señor, te damos gracias por tu palabra. Traspasa nuestros corazones con tu palabra, Señor, y ayúdanos a vivir Alabado. conforme nos enseña la Escritura, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amen. Así que, como hemos estado hablando desde el inicio, hermanos, Pablo establece el fundamento, ¿verdad?, los beneficios y las bendiciones que tenemos al estar unidos a Cristo. Fuimos escogidos por el puro afecto de su voluntad, hermanos. Esta carta y este primer capítulo es sumamente hermoso. Si lo leemos, es imposible, diría yo, que no quedemos asombrados, enamorados y maravillados por la obra que hace el Señor en nuestras vidas. Pensar que, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, hermano. Estamos hablando desde la creación del cosmos, de todo lo que vemos, de todo lo que existe, de todo lo creado, hermano. Mucho antes de eso, el Señor ya había pensado en nosotros. Amén. Muchas veces nos entristecemos porque no logramos algo en la vida o porque no hemos logrado todo lo que queremos. Vivimos asustados por el pasado, vivimos ansiosos por el futuro y de muchas maneras, hermanos, estamos entristecidos y ansiosos por lo que depara la vida. Sin embargo, venimos al capítulo 1 de Efesios y el Señor dice que Él hace que todas las cosas obren de acuerdo al designio de su voluntad. O sea, que nada se escapa del plan perfecto y soberano de Amen. Dios. Yes. Thank you, Vemos Jesus. la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo Dios fue guardando a su pueblo, a cada uno de esos reyes, líderes, jueces, etcétera, etcétera, hasta cumplir su plan por medio de Cristo. Amén. O sea, que nada se escapó de las manos de Dios. Incluso las acciones malas de los hombres, Dios las utilizó para su gloria y para que todo funcionara y saliera de acuerdo a su plan. Thank you, Jesus. Así que nada se escapa de la voluntad y del plan de Dios. Estaremos ansiosos nosotros sabiendo eso, que el Señor soberano tiene el control de nuestras vidas. El Señor hará Hallelujah. que todo lo que Él planificó para nuestra vida, Él lo hará, hermanos. Yes. Y la Thank obra you, que Lord. comenzó en cada uno de nosotros es la culminará. Ahora, nuestra tarea y nuestra misión es entender el plan de Dios, Amén. estudiar la Escritura, estudiar Sí, y Señor. entender a Cristo por medio de la palabra. Amén. Y tratar de actuar lo mejor posible. Yes. Es sencillo, el mensaje del Evangelio no es complicado como algunos quieren hacerlo. Amen. Es Thank sencillo you, como pedirle Jesus. al Espíritu Santo que nos ayude cada día a vivir de acuerdo a lo que establece la palabra. Y claro, vienen dificultades, vienen momentos difíciles, por supuesto que sí, pruebas. Y muchas formas en las que nos veremos tambaleando, pero Cristo está con nosotros. Yes. Thank you, Y Jesus. nosotros estamos con Cristo. Glory to the Así que no hay living nada God. que nos pueda realmente derrumbar, porque el Señor es quien nos ayudará a perseverar hasta el fin. Amén. Así que si vamos a poner nuestra confianza en una persona, que no sea en el que está a su lado ahora mismo, que no sea en su familia solamente, que no sea en sus amigos, en sus vecinos, en el compañero del trabajo, que sea en Cristo, hermanos. Amén. Porque Él es el Amén. único que puede Santo. ayudarnos a llegar hasta el final. Así que, habiendo entendido todo esto, esa semilla que es esparcida y que solamente si cae en buena tierra, hermanos, produce el verdadero fruto, podemos entender que no solamente se trata de salir y tratar de practicar algo que no entendemos, sino de entender eso que nos enseña la palabra, estar profundamente arraigados en esto que nos enseña la palabra, Alabado arraigados en Dios. Cristo, Gracias, para Señor. poder salir afuera después y recordar estas palabras y actuar conforme a estas palabras, hermanos. Cuando la palabra dice que el Espíritu Santo nos traerá a memoria la Escritura, no podemos llevarla a un nivel fantasioso. No vamos a pensar que literalmente el Espíritu nos va a decir en el año 1500 o en el año 500 después de Cristo, en el concilio tal, se declaró tal cosa y tal. No, hermano, por favor. Tenemos que estudiar la palabra para que cuando estemos allá afuera el Señor nos recuerde y nos traiga memoria por medio del Espíritu Santo que hemos aprendido a través de la Escritura. Amén. No hay tal cosa como una
como que el Señor nos va a recordar algo que no hemos estudiado necesariamente, aunque sí lo puede hacer, por supuesto. El Señor es soberano y puede hacer lo que Él quiere. Amén. Pero debemos esforzarnos en estudiar la palabra. Amén. Eso es lo que quiero que podamos entender la noche de hoy. Para que cuando persistamos y cuando nos metamos aquí, hermano, podamos dar ese fruto que deseamos, para que nuestras vidas, cuando estén profundamente arraigadas en Cristo y en su palabra, demos ese fruto que el Señor nos manda a dar. Amén. Y eso también nos recuerda posiblemente a otra porción de la Escritura que describe una vida verdaderamente alegre y bendecida. En el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3 dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. El salmista dice en el capítulo 1 que en la ley de Jehová está su delicia, Amén. y en su ley él medita de día y de noche. Esa fue la instrucción que Dios le dejó también al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento: que enseñaran la ley de Dios a los hijos de generación en generación. Y el salmista está diciendo que su delicia está en la ley de su Dios, y que en ella medita de día y de noche. Y cuando estudiamos la palabra, hermanos, cuando estudiamos y meditamos la palabra del Señor de día y de noche, lo hacemos para poder entender a Cristo por medio de la Escritura. Aleluya. Hemos aprendido que leemos el Antiguo Testamento para poder entender el plan de Dios que se completa y que se ve consumado, como dijo Cristo en la cruz del Calvario, en el Nuevo Testamento por medio de Cristo. Amén. Tenemos el Antiguo Testamento como esa sombra que nos impulsa a conocer y entender perfectamente el plan de Dios por medio de Cristo. Así que no importa si estudiamos el Antiguo o el Nuevo Testamento, buscamos a Cristo en medio de la palabra. Aleluya. Porque conocer a Cristo, saber lo que hizo por nosotros y entender lo que somos nosotros en Cristo, la iglesia, hermanos, es lo que nos impulsa a que podamos hacer lo que nos enseña ese capítulo 4 y el capítulo 5 de Efesios, que es la parte práctica. Necesitamos entender el fundamento para entonces poder después aplicar lo que hemos Amado aprendido. Dios. Porque, hermanos, Cristo mismo, no somos ustedes, no son ustedes, no soy yo, sino que es Cristo mismo la fuente de todas esas bendiciones que tenemos en Él, de esos dones y de esas riquezas espirituales y de absolutamente todo lo que tenemos, hermanos. Ciertamente, si pensamos que hemos logrado algo por nuestros propios méritos, fallaríamos. Claro, podemos argumentar que porque hemos estudiado mucho, hemos salido bien en los exámenes y tenemos ahora posiblemente un bachillerato, una maestría, etcétera. Y en muchas áreas de la vida podríamos decir eso, hermano. Pero partiendo de que si no fuera por Cristo no tendríamos vida, todos esos argumentos se desmantelan y se caen, hermanos. Así que todo lo que tenemos, sea salud, sea amor, sea un ministerio, cualquier cosa, lo que podamos imaginar, hermano, cualquier riqueza, cualquier bendición, proviene de Cristo solamente. No es por nuestro mérito, no es por nuestra inteligencia, hermanos, no es lo que hayamos logrado en la vida. Yo siempre hago el ejercicio cuando estoy por la calle, miro a la persona sin hogar y yo digo y pienso, ¿qué me hace diferente de esa persona? Porque él no tiene casa, podemos pensar. Él quizás no tiene un vehículo para moverse, que no todos los días come 3 veces quizás como yo. Que no tiene el mismo acceso a beber agua de calidad como tengo yo. Pero ¿cuánto tiempo podría pasar para que de momento yo esté en la misma condición que él? No, piensen. Pensamos que estamos tan seguros en esta vida, pero la realidad es que de la noche a la mañana podríamos estar en la misma situación que cualquiera de esas personas. Dios no lo permite y no lo quiere así. Pero la vida es incierta. No podemos pensar que como somos cristianos, nuestras bendiciones espirituales, nuestras riquezas espirituales van a hacer que vamos a estar siempre en lo más alto de la prosperidad económica, de la prosperidad emocional. No, van a haber momentos de tristeza en nuestra vida, van a haber momentos donde vamos a tocar los bolsillos y van a estar
empty, pelado. That's it. Y en muchas situaciones de nuestra vida vamos a ver que no, quizá hay tanta riqueza material como hubiéramos deseado. Miren a las personas en la calle y piensen que en cualquier momento nosotros también podríamos estar así. Por eso es que las riquezas espirituales que tenemos en Cristo no tienen nada que ver, hermanos, con las cosas materiales de esta vida. No tienen nada que ver, hermanos, con una casa, con un carro, como se enseña muchas veces por ahí. No tiene que ver absolutamente nada, hermanos, con las cosas que podamos conseguir en esta vida y que perecerán en algún momento. Y es precisamente por eso, hermanos, que antes de hablar sobre cómo debemos vivir, Pablo comienza mostrándonos las riquezas espirituales que ya poseemos en Cristo. Que para él era sumamente importante que entendiéramos lo que somos y lo que tenemos en Cristo antes que cualquier otra cosa. Y es interesante porque en el griego original, que fue el idioma que fue escrita esta carta, podemos darnos cuenta de que desde el versículo 3 al versículo 14 es una sola oración. Los que tienen la versión Reina Valera se darán cuenta de que no tiene puntos. Tiene posiblemente un punto o dos puntos en toda la oración. Pero en el griego original este texto es una sola oración de principio a fin. Tiene coma, coma, coma. Es como cuando tú estás hablando, no te calles, sigues hablando, sigues hablando, sigues hablando, si algo no paro. Así mismo estaba el apóstol Pablo. Por eso refleja que el énfasis y el amor y el anhelo con el que Pablo estaba enseñando estos primeros versículos y este primer capítulo de Efesios capítulo 1. Porque es como una alabanza, es como una adoración a Dios. Bueno, podemos ver el versículo 1, que comienza diciendo, del versículo 3, perdón, bendito sea el Padre y Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando Pablo hace un énfasis de tal manera que ni siquiera pone puntos en sus oraciones, es porque está hablando de algo sumamente importante. Amén. Si tienen una traducción viviente, posiblemente van a haber muchos puntos. Pero haga la tarea de buscar una Reina Valera para que vean que solamente tiene 2 o 3 puntos. Y es como si Pablo estuviera en este momento derramando su corazón en adoración y gratitud a Dios por los dones y las riquezas y las bendiciones espirituales que el Padre ha dado a su pueblo, a nosotros, su iglesia, por medio de Cristo. Pablo aquí no se ahorra las palabras para explicar algo tan complicado, tan complejo y maravilloso como las riquezas que tenemos en Cristo, como leímos en el versículo 1. Aleluya. Y así Pablo continúa desarrollando este tema a lo largo de eso, del versículo 3 al versículo 14, en una oración que parece una alabanza, hermanos, y que podemos dividir en 3 estrofas. La primera, desde el versículo 3 al versículo 6, en donde Pablo mira hacia atrás. Pablo mira al propósito eterno del Dios Padre, escogiendo desde antes de la fundación del mundo a cada uno de nosotros. La segunda estrofa podríamos decir que va desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Y aquí Pablo exalta los beneficios de los que ya disfrutamos en el presente por la obra salvadora de Cristo. Y por último, de los versículos 13 al 14, donde Pablo apunta hacia el futuro, hacia la obra del Espíritu Santo como nuestro sello y nuestra garantía de que pertenecemos a Cristo y de nuestra salvación. Poderoso Rey. Lo más maravilloso de cada una de estas estrofas, hermanos, donde vemos al Padre en su plan eterno, donde vemos al Hijo en su redención, en la cruz del Calvario, donde vemos al Espíritu Santo sellando nuestra vida, es que en el versículo 6 termina diciendo lo siguiente: para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Y la siguiente estrofa termina en el versículo 12 diciendo algo muy similar, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y también en el versículo 14 al final dice, para la alabanza de la gloria de Dios. O sea, ¿para qué fuimos nosotros escogidos? ¿Para qué fuimos nosotros redimidos por la preciosa sangre de Cristo? ¿Para qué fuimos perdonados? ¿Y para qué Cristo derramó su abundante bendición sobre nosotros? Para la alabanza de la gloria de su nombre. Hermano,
Cristo nos amó a pesar de lo que éramos. Cristo nos amó a pesar de todos los problemas posiblemente en los que estábamos metidos y lo socialmente incorregibles que éramos. Y así Cristo nos amó. No porque nosotros mereciéramos un amor tan grande como ese, sino que para la alabanza de la gloria del nombre de Dios, el Señor nos escogió, nos selló con su Espíritu Santo. Todos nosotros, hermanos los creyentes, debemos agradecer todos los días de nuestra vida y alabar a Dios por todos los beneficios y las bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros. ¿Cuánto deberíamos agradecer al Señor y darle gloria por las cosas que ha hecho en nuestra vida? Hermanos, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? Miramos el celular, miramos los mensajes que nos han enviado, o abrimos nuestros ojos y decimos, Señor, gracias. Porque yo siempre digo, Señor, yo sé que yo no merezco un día más de vida, pero en tu gracia y tu misericordia, gracias por haber venido a nosotros. Y no lo dejo ahí, digo, Señor, gracias por un día tan maravilloso como el de hoy. Siempre hago ese ejercicio. Le digo al Señor, gracias por un día tan maravilloso. Por la mañana, cuando no ha pasado nada todavía. ¿Por qué, hermano? Porque ningún día caminando con Cristo, hermano. Ningún día caminando con Cristo es lo suficientemente malo para que no le demos gracias y alabemos su santo y bendito nombre. Así que antes de comenzar el día, aún en la mañana podemos decirle al Señor gracias por un día tan bueno y maravilloso como el de hoy, porque sabemos que con Cristo todos los días son maravillosos. Y mientras más profundamente podamos comprender todo lo que hemos recibido al estar en Cristo, más profunda también será nuestra gratitud, nuestro compromiso, nuestro servicio, nuestra devoción y nuestro gozo, hermanos. Porque es algo, parece una pandemia de falta de gozo en los creyentes últimamente, donde no podemos encontrar el gozo, es un don del Espíritu, hermano, es un don del Espíritu Santo. Aleluya. O sea, que el gozo, hermano, no depende de las circunstancias o de las cosas que sucedan a nuestro alrededor. El gozo está totalmente afiliado al Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Porque si tenemos al Espíritu Santo, más nos vale que tengamos gozo, hermano. ¿Por qué? Porque cuando estemos pasando por una situación difícil, vamos a recordar lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 1, diciendo que somos más que bendecidos, que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y todos nosotros, hermanos, debemos conocer lo que somos al llamarnos a nosotros mismos cristianos. Nuestro Dios nos ha bendecido con toda la bendición espiritual, escribió Pablo. Y no lo dice como hablando de algo que está por suceder o algo que está por pasar en el futuro, sino que lo habla como algo que ya ocurrió. Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. O sea, que no es algo que está por suceder, hermanos. Si estamos en Cristo por la fe, ya hemos sido bendecidos con todas las bendiciones y todas las riquezas que vemos en estos versículos. Que me gustaría ir uno por uno, pero no nos da el tiempo, y es una enseñanza sumamente larga. Pero después de entender estos versículos sobre los enormes y extraordinarios privilegios que tenemos al estar en Cristo, nuestros corazones, hermanos, deberían rebosar de alabanza por Dios, de gratitud, de amor por Dios, incluso por nuestros hermanos. Porque cuando pensamos en la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros, podemos recordar que esa misma misericordia tuvo por cada uno de nuestros hermanos y pensamos, bueno, el Señor a mí me ha perdonado muchas, a este también le ha perdonado muchas, y en su gracia y su misericordia nos ha perdonado a todos. O sea, que ¿quién soy yo para pisotear la sangre de Cristo que nos lavó allá? Aleluya. Por supuesto que no podemos hacer eso. Debemos amarnos, porque eso fue lo que nos mandó el Señor Jesús a hacer. Amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, recordando que todos y cada uno de nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Y lo primero que Pablo revela acerca de las bendiciones con las que hemos sido bendecidos es la fuente de donde provienen esas bendiciones. En el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios dice que bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. O sea que Cristo, hermanos, es la fuente de la que brotan cada una
de nuestras bendiciones. Y no existe un privilegio más grande para cada uno de nosotros que conocer a ese Dios Amén. que brotan todas las Praise the bendiciones que living tenemos. God. Y no solo eso, sino que podemos relacionarnos con Él. Podemos levantarnos y darle gracias y hablar con Él. Amén. Santo, aleluya. Quizás no como algunos dicen, ¿verdad? Tomándose un café con Dios, cosa curiosa. Las personas que vieron a Dios en la Biblia casi se murieron al estar de cara a cara con Dios. Santo. Y hay personas que se toman el tecito con Dios sentado en la sala, ¿verdad? Posiblemente de forma figurada, simbólica, no lo sé. Right. Pero Amen. hermano, Dios es un Dios completamente santo, es un Dios sumamente grande. Y sí, podemos conversar, tomar el café y decir, Señor, este aroma me huele a ti, tan dulce como tú, Señor, si cante de poema, Santo, diga el poema del Señor. aleluya. Y cuando miramos lo que es Dios para el mundo, hermanos, posiblemente algunos dicen que es una fuerza, algunos ni siquiera creen que exista el Dios que nosotros creemos y predicamos. E incluso aquellos hermanos que dicen tener un Dios diferente al nuestro, no pueden tener esa relación personal que nosotros tenemos con Él, hermanos. Una relación personal como padres e hijos. Uno nos dice que hemos sido hechos aceptos en el amado, hemos sido adoptados Amen. Thank you, por los Lord. méritos de Cristo. Y no hay mayor bendición, hermanos, que poder tener comunión con ese Dios que ha decidido derramar toda plenitud de bendiciones sobre nosotros. Y en este primer capítulo vemos cómo nosotros tenemos ese maravilloso privilegio, hermanos, de estar en Cristo. Y hago énfasis, porque las bendiciones que tenemos, hermanos, es porque estamos unidos y somos unos con Cristo. Y en unos capítulos adelante, como estaba diciendo al inicio, en la parte práctica, vemos cómo podemos mostrar a Cristo en nosotros a través de nuestras acciones y nuestro trato hacia los demás. O sea que Pablo nos está diciendo que debemos entender lo que somos en Cristo para que después podamos mostrar a Cristo a través de nosotros a las demás personas. Amén. Thank you, Jesus. Pero debemos y volvemos a recordar que primero debemos entender lo que somos en Cristo, hermanos, para que Cristo haga su obra a través de nosotros. Alabado Dios. Thank you, Jesus. También Pablo, por otro lado, explica el carácter de estas bendiciones. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estamos viviendo en una época totalmente materialista, donde las personas miden las bendiciones por cosas que pueden tocar, que pueden palpar con sus manos. Por eso deberíamos dar tanto énfasis en esa oración que hace el apóstol Pablo sobre el carácter de esas bendiciones, que son bendiciones que se encuentran, hermanos, en los lugares celestiales con Cristo. Posiblemente cuando les preguntamos a las personas que de qué manera han sido bendecidos, lo primero que piensan es lo que hablamos hace un rato, de salud, amor, dinero, posesiones. Y estas áreas, hermanos, aunque es cierto que son muy importantes para cada uno de nosotros, es triste ver cómo el Evangelio muchas veces se convierte y se acomoda a esta forma de pensar. Pensamos que Cristo obligatoriamente, porque somos uno con Él, nos tiene que bendecir de manera sobreabundante, ¿no, hermano? Yo siempre lo recalco. Posiblemente van a haber cristianos que toda su vida van a ser pobres económicamente, porque son ricos en fe en Cristo. Personas que quizás no van a conseguir todo lo que desean en la vida, personas que van a tener miles de dificultades viviendo su diario vivir. Por eso las bendiciones de las que habla el apóstol Pablo no tienen nada que ver con esas cosas que el mundo y que la gente del mundo aprecia y valora. Bueno, si somos cristianos, yo les aseguro que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fue para darnos riqueza, una vida abundante, una vida cómoda y placentera como quizás muchos desean. Él murió en la cruz del Calvario primeramente para el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Para regalarnos ese maravilloso regalo de la salvación, para justificarnos, hermanos, y para vivir en nosotros por medio de su Espíritu Santo. O sea, que esa es la mayor bendición que hemos recibido como creyentes y como cristianos. Y claro, no podemos pretender no disfrutar de esas bendiciones materiales que tenemos por estar también unidos a Cristo. No podemos separarnos de este mundo porque vivimos aquí. Amén. Y disfrutar
disfrutamos de esos bienes terrenales que Dios derrama sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Pero no debemos olvidar, hermanos, que todas esas cosas son temporales. Yes. En Thank algún you, momento Jesus. lo que tenemos en nuestras manos ya no lo podremos tener. Sí, Ya ni siquiera va a importar tenerlo. Aleluya. Amén. Amen. Pero- Amen. Podemos estar seguros que, como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de este mundo, hermanos. Nada de lo que tenemos aquí nos podremos llevar al cielo. ¿Por qué? Porque las riquezas en la gracia de Dios que tenemos allá en los cielos son mucho más maravillosas y mucho más grandes de las cosas que tenemos. Aleluya. Cuando nuestro tiempo concluya aquí en esta tierra, vamos a dejar atrás todas esas cosas. Santo. Y eso es lo que los hombres que están allá afuera, lejos de Dios, parecen ignorar. Porque viven aferrados, amando las cosas de este mundo como si eso lo fuera todo. Y de ese modo rechazan y desprecian las riquezas y gracias que nosotros tenemos por medio de Cristo. Pero Aleluya. nosotros, para hacer la distinción, nosotros los cristianos, hermanos, somos totalmente distintos. Aunque vivimos en este mundo y disfrutamos de las mismas cosas buenas que quizás disfrutan los que están allá afuera, nosotros sabemos que nuestra ciudadanía, hermanos, no es en esta tierra, Amén. sino que nuestra Santo. ciudadanía Aleluya. es allá en los cielos. Santo. Y como ciudadanos del cielo, hermanos, disfrutamos de enormes privilegios que no todos los hombres pueden disfrutar. Alabado Los que Dios. están lejos de Dios no pueden disfrutar de los privilegios que nosotros tenemos por medio de Cristo. Y es de esas riquezas y privilegios que nos habla el apóstol Pablo en este capítulo 1 de Efesios. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Como somos extranjeros en esta tierra, hermanos, y mientras estemos aquí, disfrutamos de las bendiciones de Dios. Sabemos que Dios obra a nuestro favor, lo dice la palabra también. Sabemos que vive en nosotros y que podemos encontrar consuelo en Él cuando nos sentimos mal. Sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Esos son el tipo de bendiciones que posiblemente podemos palpar aquí en esta tierra. Pero sobre todo, hermanos, nos gozamos de la esperanza que tenemos en Cristo. Amén. De que aún cuando este mundo pase, hermanos, y aunque no hemos llegado al cielo, tenemos el gozo de que tenemos la esperanza de que cuando todo esto pase, hermanos, podemos estar finalmente con Él allá en su presencia. Por eso, la realidad es que no importa si tenemos poco, si tenemos mucho, si tenemos en abundancia o si vivimos en escasez en muchas ocasiones. Lo que realmente importa y nuestro primer y nuestro mayor disfrute y nuestro mayor deleite, hermanos, son esas bendiciones espirituales de las que Pablo habla. Amén. Aleluya. Así que ya para ir cerrando en conclusión, a pesar de que los hermanos en Éfeso, los Efesios, escucharon todas estas verdades, sabemos por medio de la palabra que años más tarde el Señor Jesús envió un mensaje a esta iglesia que podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 2. Muchos podrán recordar lo que el Señor Jesús les dijo a esta iglesia, es una frase muy famosa. A pesar de que era una iglesia que trabajaba, que perseveraba y que defendía la sana doctrina, el Señor Jesús les dijo en Apocalipsis capítulo 2, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea que esta iglesia de Éfeso, después de esa predicación tan poderosa, tan hermosa del apóstol Pablo, aún así el Señor Jesús les tuvo que decir que tenía algo en contra de ellos, que habían dejado, habían abandonado su primer amor. Y hermanos, podemos tener apariencia externa de cristianos y aún así podemos descuidar lo más importante en nuestras vidas, nuestra comunión, nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo. No hay cosa más importante que eso en nuestras vidas. Por eso nuestra mayor bendición no son las cosas que Cristo nos da, sino que nuestra mayor bendición es Cristo mismo, de quien fluyen y brotan todas las bendiciones espirituales que tenemos en Dios. Porque nos recuerda también las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, cuando dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, porque separados de mí nada podéis hacer. Y de esa forma, hermanos, todo lo que somos, todo, absolutamente todo lo que tenemos, hermanos, lo recibimos de Cristo mismo. Y por eso nuestra mayor necesidad es permanecer en Cristo. Y nuestra más grande bendición, hermanos, es Alabado estar Dios. en Thank you, Cristo. Jesus. Así que ya
como exhortación final, la vida cristiana, nuestra conducta cristiana, nace de comprender profundamente lo que somos en Cristo y de permanecer unidos con Cristo todos los días de nuestra vida. Por eso, hermano, no descuidemos nuestro estudio de la palabra, no para ser doctos, no para ser expertos posiblemente en todas las enseñanzas de la Biblia. Yo no me las sé todas, ni estoy cerca de sabérmelas todas, pero yo estoy seguro de quién soy en Cristo, de mi identidad en Cristo, y eso es lo que cada uno de nosotros debe anhelar y debe esforzarse a aprender, lo que somos en Cristo, lo que Cristo ha hecho en nosotros y lo que Cristo, al comprender estas cosas, va a hacer por medio de nosotros. Crezcamos aprendiendo estas doctrinas que nos enseña la palabra, y profundicemos cada día en nuestro Señor Jesucristo, para que conozcamos quién es Dios y las riquezas espirituales que tenemos en Él, para que así, como predicó la pastora en Efesios capítulo 4, capítulo 5, podamos llevar a la práctica y que nuestro amor por Cristo, así como le pasó a los Efesios en Apocalipsis, nunca se enfríe, hermanos. Debemos esforzarnos en conocer a Cristo por medio de la palabra. Por eso la exhortación que hacemos, además de venir a la iglesia y escuchar cada una de las predicaciones, es que ustedes mismos en sus hogares se esfuercen por conocer a Cristo por medio de la palabra. Para que así cuando podamos salir a la calle, salir afuera y decirle a las personas que no hay otra bendición más grande, no hay otra riqueza más grande que estar unidos a Cristo. Así que oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a recordar todos los días de nuestra vida nuestra identidad, Señor, que es estar unidos a ti, mi Dios. Gracias por la abundancia de bendiciones espirituales que derramas sobre nuestra vida, Señor, y que podamos recordar eso todos los días de nuestra vida, para que salgamos afuera y con gozo, con amor, sigamos predicando tus palabras.